Hola, soy el pastor Roberto Grau Vilardel y me gustaría invitarte a que escuches esta serie de reflexiones bíblicas y teológicas destinadas a aquellos que están en tareas de servicio y de liderazgo en la iglesia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de creer, del tener fe, y lo vimos como una de las condiciones para cualquier crecimiento de nuestra vida cristiana, una de las condiciones de base a partir de la cual nosotros vamos a ir creciendo en nuestra relación con el Señor. Sin eso que vimos la semana pasada, es muy difícil cualquier otro avance, cualquier otro entendimiento, cualquier otra percepción espiritual de lo que Dios quiere hacer con nosotros, a favor de nosotros y a través de nosotros. Así que probablemente yo voy a hacer referencia no solo hoy, sino en los encuentros de cada lunes, voy a hacer mucho énfasis en esa primera palabra. Hay un texto que seguramente ustedes conocen, y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es un texto conocido que a veces no le damos el verdadero concepto, porque agradar a Dios es mucho más de que hacer algo para que Él se ponga contento. Agradamos a Dios de muchas maneras y entonces necesitamos este ingrediente de la fe. Pero ahora quiero que leamos el texto ahí. Yo voy a estar comentando algo del texto en esta versión, pero si alguien quiere leerlo desde el capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿El 20 también? Sí, y el 21 también. Bueno, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en los venideros. Esta sección de la cual Andrea nos ha leído, es una sección que empieza ahí con el versículo 15. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús, y también dice amor para con todo el pueblo santo, pero dice, yo sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús. Ahí otra vez aparece el concepto que les dije recién. Necesitamos entender que la fe es el comienzo de todo lo espiritual que queremos, nuestra fe en el Señor Jesús. Es increíble, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de las cosas básicas. Y como queremos avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y queremos otras cosas, cosas novedosas, etcétera, nos olvidamos de la base que es la fe en el Señor Jesús. Por allá, por el año 1994, 95, nosotros hacía 4 o 5 años, 4 años en realidad, el quinto año explotó todo para bien, digamos. Hacía 4 años que veníamos pastoreando esta nueva iglesia que habíamos comenzado y sentíamos que teníamos avances y teníamos retrocesos y había momentos de gloria en la presencia del Señor y había otros momentos en donde la gente y el compromiso parecían nulos, parecían inexistentes. Y fue esa época en donde sentíamos que, ¿qué hacemos acá nosotros? Decíamos con Julia, estábamos solos. Nadie había venido a limpiar el templo para prepararlo para el culto y estábamos los dos. Julia con Belén en su panza y con la otra niñita en el carrito, nosotros limpiando y cuando comenzaba el culto estábamos nosotros y no venía nadie al culto. Y decíamos, ¿qué pasó? Todo lo que vivimos en esa época se hizo un retiro de pastores en Mar del Plata. En ese momento era la iglesia más grande de Mar del Plata. Y a ese retiro fuimos con mucha expectativa de una palabra nueva, porque llevábamos 4 años. Y haber comenzado con 2 familias y después de 4 años no superar las 40, 50 personas, decíamos, no, algo debemos estar haciendo mal. Señor, ¿qué es lo que nos falta? Y en ese retiro, el pastor que inició comenzó con algo que nos dejó asombrados. Nos dijo, yo le quiero hablar de la fe en Cristo. Nos miramos como diciendo, va, somos pastores, tenemos experiencia, no queremos de la fe en Cristo. Si ya aceptamos al Señor cuando éramos jóvenes, queremos algo más, queremos carne espiritual, ya no estamos para... Y este pastor arrancó diciendo, hemos pasado tan rápido el tema de la fe en nuestras vidas y en nuestros ministerios, que nos hemos perdido de muchas cosas en el camino. Hemos querido ir a la escuela secundaria, al quinto año, y resulta que todavía no hemos aprobado el primer grado o el jardín de infantes. Y ese retiro nos movilizó de tal manera que decíamos, hemos fallado en lo más básico, que era el tema de la fe, lo que hablábamos la semana pasada. Estoy haciendo apenas una introducción.
Y el apóstol Pablo acá le habla a quienes ya han manifestado fe en el Señor Jesús, igual que ustedes, igual que yo. Pero les dice tres cosas, que es lo que leyó Andrea. Dice, le pido a Dios que les ilumine la mente. Todo el texto, este primer capítulo y varios de los que sigue, el apóstol Pablo le va a dar a los efesios la idea y el concepto de qué hace el Espíritu Santo con los creyentes. Aunque no lo mencionen muy específicamente, esa es la idea de todo el pasaje. Entonces dice, les pido que Dios les ilumine la mente, es una de las funciones del Espíritu Santo, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Eso es lo primero. Esa es la primera palabra que quiero dejarles para ustedes hoy. ¿Cuál es la esperanza a la que han sido llamados? En segundo lugar, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios les da a ustedes, pueblo santo. Hay un problemita de traducción en esta versión, pero en la que leyó Andrea, que no sé cuál es, dice, No me equivoqué. en los santos. Y en tercer lugar, y cuán grande y sin límites es el poder el cual actúa en nosotros los creyentes de la misma manera que Dios mostró que actuaba en Jesucristo, cuando lo hizo sentar a la derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe. Bueno, a ver, veamos estas tres cosas. Y para cada una... Resumido, perdón, el último es El cuán último es grande es el el poder que poder. Dios nos da. El primero es la esperanza a la que fuimos llamados. Esas dos Exacto. palabras son Y importantes. la La segunda es es la riqueza la y la herencia. herencia. Bueno, riqueza y herencia sería la misma palabra en el pueblo de Dios. Exacto. Y la tercera, el poder. Estas tres cosas son las que vamos a trabajar. Esperanza, herencia y poder. Vamos a trabajar en los próximos meses. Esperanza, herencia y poder. La esperanza, bueno, en teología hay una frase que dice el ya y el todavía no de Jesucristo. El ya y el todavía no significa que hay algo que ya ocurrió y hay algo que todavía no ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que Él ganó, obtuvo la victoria en la cruz. Eso es lo que ya ocurrió. Lo que todavía no ha ocurrido es el regreso victorioso de Jesús a causa de esa victoria, la segunda venida a causa de esa victoria. Porque cuando Jesús viene, viene humilde, viene como un bebé. Pero en su segunda venida va a venir como un rey victorioso. La diferencia entre ambas venidas está en la victoria que obtuvo en la cruz. Entonces, el ya es algo que ya pasó, está. El todavía no es la venida del Señor en victoria. Él dice, yo quiero que el Espíritu Santo les muestre la esperanza, eso es el futuro, las cosas que todavía no han pasado y que tienen que pasar. No únicamente la venida del Señor, sino todo lo que pasa aquí, a la que han sido llamados. Ya fuimos llamados. En el momento en que el Señor nos llamó, trazó, desde antes también, pero para nosotros, trazó un derrotero, una forma de vida que ya está, esa es la esperanza a la que hemos sido llamados, a vivir ciertas cosas que es lo que produce en nosotros la vida abundante. Ya fuimos llamados, pero algunas de estas cosas todavía no ocurren en nuestra vida. La semana pasada hablábamos de todo lo que el apóstol Pedro enfrentaba, las profundidades de sus equivocaciones y las alturas de sus expresiones de fe, que es lo que nos pasa a nosotros. Cosas que todavía no logramos resolver, pero nosotros hemos sido llamados a la esperanza de que cada una de esas cosas, a su tiempo y de acuerdo a su propósito, van a ocurrir. Están, pero todavía no se han manifestado. En el terreno espiritual ya se logró. Ahora en el terreno físico vivimos en un tiempo y espacio que es lineal. Nosotros vamos avanzando. Entonces ciertas cosas ya están logradas, pero tienen que aparecer en el momento en que el Señor las determina. Y no quiero abundar más en esto, pero hay cosas que están en su corazón y que ustedes desean, que ustedes anhelan. En estas cosas ustedes tienen que estar seguras de que son las cosas que Dios quiere. Porque si son las cosas que Dios quiere, ya están, ya fueron entregadas, ya son de ustedes. Pero tenemos a veces tan poca fe, porque la fe está equivocada en cosas que queremos nosotros y que no nos hacen bien o que Dios no quiere para nosotros y entonces esperamos cosas que no se van a producir. Y nosotros tenemos que aprender a poner la fe en aquellas cosas que ya Dios quiso para nosotros. Un papá le compra a sus hijos lo mejor. Y vamos a suponer que para el cumpleaños le quiere regalar una bicicleta. Compra la bicicleta y la guarda en, no sé, en el garaje, en un lugar que no la vea porque todavía no llegó el cumpleaños. Y entonces el hijo le pide a su papá una bicicleta. Y entonces, cuando el hijo le pide la bicicleta, llega el cumpleaños, el papá le da la bicicleta. El chico pidió algo, o el papá había comprado algo que ya sabía que el hijo lo necesitaba. Y el hijo le pidió algo que estaba seguro que su papá le iba a dar. Y entonces las dos cosas ocurrieron. ¿Puedo preguntar algo? Puede. ¿Cómo uno puede discernir, sé que a través, por supuesto, del entendimiento y de que el Espíritu Santo nos hable, ¿no? Pero que lo que uno quiere, esa bicicleta que uno quiere, lo vamos a llevar,
sea verdaderamente lo que Dios quiere darnos. Ah, esa es la Porque ahí está el problema. A veces yo creo que nos pasamos la vida queriendo algo que que no Dios existe no y que Dios quiere quiere dar, qué sé yo. y Dios no quería. Bueno, esa es la razón de estos encuentros. Por eso, ¿cómo Encontrar las formas y las herramientas y los procedimientos que tenemos para entender la mente de Cristo. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, es el siguiente punto. Tenemos la mente de Cristo, pero no sabemos entenderla. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto a utilizar las herramientas espirituales para entenderlo. Y hacia allí es donde yo quiero llevarlo. Pero como esto quiero hacerlo más cortito, lo estoy presentando igual que la semana pasada, para que sepan cuál va a ser nuestro derrotero. Intentar entender la mente de Cristo. Lo segundo, dice, yo quiero pedirles a Dios que Él los ilumine para que ustedes no solo puedan entender la esperanza a la que han sido llamados, sino que también entiendan cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios. Y repito, el problema de traducción acá es que esta versión no hace fidelidad a lo que quiere decir. Porque uno podría decir, bueno, parece que Dios tiene una riqueza tan grande que nos la quiere dar a nosotros. De la misma manera que nosotros como padres hacemos con las personas que necesitan algo. Llegan las clases y los niños de familias menos pudientes que nosotros necesitan un cuaderno. Pero a esos niños nosotros queremos ayudarlos y le compramos un cuaderno, pero no le compramos el mismo cuaderno que le compramos a nuestro hijo. Nuestro hijo dice, mamá, necesito un anotador. Ah, bueno, te voy a comprar un cuadernito. Sí, pero por favor, que la tapa sea dura y que adentro pueda guardar el celular y la lapicera y que sea rosada. Entonces nosotros nos esforzamos porque sabemos eso es lo que quiere nuestro hijo y le compramos eso. Ahora, cuando vamos a comprarle a una persona que no es nuestro hijo y que sabemos que está necesitada, pensamos, ¿qué necesita? Y necesita escribir. Vamos a comprar un cuaderno Gloria de esos anaranjados y le damos. Entonces, no es que Dios, bueno, tiene una riqueza para algunos escogidos y para nosotros, como son tantas las riquezas que tiene, alguna nos va a tocar. Lo que está diciendo acá es que la riqueza y la herencia significa lo que uno le deja a sus hijos. La herencia y la riqueza es que ahora nosotros somos su familia. Entonces no hay límite para lo bueno que Dios nos quiere dar, no hay límite. Y nuevamente volvemos a la pregunta de recién. Si no hay límite, ¿por qué no tenemos todo lo que ansiamos? Dice Juan ahí, porque no pedís. Y si pedís, estás pidiendo mal. Recuerdan el primera de Juan. Dice, no tienen todo lo que necesitan porque no piden. Y si piden, están pidiendo mal. Y entonces hay que encontrar un camino para aprender a pedir lo que ya tenemos. Un ejemplo muy conocido que tal vez ustedes hayan escuchado, y lo digo bien rápido, el del hombre que compró, no sé, alguna vez lo voy a tener que actualizar porque es de Spurgeon, del siglo pasado. Un hombre compra para venirse de España a la Argentina un pasaje en el barco y se preparó porque era un viaje en esa época de 3, 4 meses. Era demasiado importante para un español venirse con el problema que había allá, venirse a vivir a las nuevas tierras. Así que se preparó la ropa que iba a llevar y todo lo demás y se prepara una bolsa con pan y queso para poder aguantar los 3 meses. Así que va y se mete en el camarote y los 3 meses está todo el tiempo metido ahí porque le salía un poco a tomar aire, pero le daba vergüenza que él no pudiera comprar la comida que veía que los demás comían. Así que comenzó comiendo pan con queso, a medida que los días pasaban, el pan se ponía más duro, más duro, más duro, hasta que al mes y medio, 2 meses, se le acaba el pan, ya no le queda más nada. Y aguanta todo lo que puede y dice, ¿qué hago? Si me quedo acá, me muero de hambre. Si salgo y pido, voy a pedir algo para comer, no voy a poder pagar y me van a llevar a la cárcel, pero por lo menos me voy a quedar vivo. Así que sale con toda la humildad de este hombre, se sienta en la mesa y agarra y dice, bueno, que si va a ser mi última cena, que sea la mejor. Y pide esto, aquello, para tomar, qué sé yo. ¡Ay, qué contento que estaba después de 2 meses de comer semejante comida! Entonces lo llama al mozo y le dice, antes que me cobre, tengo que decirle que no tengo para pagar. Y le dice el mozo, no, si toda la comida del barco ya estaba incluida en el precio del pasaje. Usted podría haber venido a comer desde el principio. Bueno, no sabía el mozo. Hoy dice, estuve 2 meses en mi cama. Usted podría haber venido, estaba incluido en el pasaje. Nosotros tenemos un pasaje al cielo, es la esperanza en proceso, que digo, y tenemos incluidas muchas cosas porque ahora somos hijos, pero no lo sabemos. Y entonces no lo pedimos, porque no lo sabemos. En tercer y último lugar, habla del poder. Dice, yo quiero que ustedes entiendan y que el Espíritu les ilumine, y ustedes han recibido un poder, pero no cualquier poder. Es el mismo poder que le permitió a Jesucristo morir y resucitar de los muertos y que lo ha llevado a entronarlo encima de todos los otros poderes y los señoríos. Es el mismo poder. Este segundo que acabo de mencionar es lo que nos permite ser un determinado tipo de persona. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos herederos. Ahora somos de la familia de Dios. Somos un pueblo santo. Somos un pueblo escogido. Somos real sacerdote. Somos, ¿sí? Esto es lo que somos. Pero este poder es el que nos permite
hacer. No solo somos hijos de Dios, sino que tenemos el poder para hacer lo que hacen los hijos de Dios. El poder es la capacidad para lograr las cosas que Dios quiere que logremos. Dios no nos manda, como hijos de Él, a que veamos la forma de lograr lo que ya está en el corazón de Él. Él nos da el poder para lograrlo. Y simplemente tenemos que darnos cuenta, dice el apóstol a ellos, lo mismo que a nosotros. Espero que ustedes se den cuenta que han sido llamados a un camino en el cual son un tipo determinado de persona que puede hacer una cierta cantidad de cosas. Y yo espero que el Espíritu Santo se los muestre, dice. Porque ese es el secreto de la vida cristiana. O ese es el secreto de la vida con Cristo. Y fíjense que todo empieza con la fe en Él. Si nosotros sabemos, sigo repitiendo 1 de Juan, si sabemos lo que Cristo quiere, si le pedimos lo que Cristo quiere y empezamos a caminar como las personas que han recibido lo que Cristo quiere, entonces ya no necesitamos más nada, simplemente hay que ir avanzando hasta que se manifieste, es la manifestación de los hijos de Dios, hasta que se manifieste todo lo que Dios ya quería para nosotros. En una época yo estuve con algunos inconvenientes ministeriales. Y yo tengo un amigo muy amigo que es un misionero americano, y un buen día el conflicto se solucionó, yo pude encontrarle la vuelta, el Señor me fue guiando, y un sábado nos encontramos con los pastores, y entonces, cuando terminó la reunión de pastores, dice, veo que solucionaste tu conflicto, él no sabía nada. O sea, no sabía que lo había solucionado, sí lo conocía, pero... Y digo, ¿porque quién te contó? Nadie me contó, pero entraste caminando diferente. Ya no estabas así, ya estabas así, ya tenías una actitud como diciendo, permiso, que aquí viene el que solucionó el conflicto. Cuando tenemos cosas sin resolver, andamos pidiendo permiso para caminar. Cuando sabemos que tenemos ciertas cosas, entramos. Camina diferente un jefe que un empleado. Camina diferente un dueño que un arrendatario. Camina diferente porque se sabe dueño de algo que los otros no tienen. Entonces, yo espero que en las próximas semanas vayamos descubriendo uno a uno, son muchos, no es una sola cosa, vayamos descubriendo cómo llegar a resolver la pregunta de Andrea. Esa es la razón de este tiempo. Entender cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Tan simple y tan profundo como eso. Vamos a orar y después de orar, si alguien tiene que hacer algún comentario o pregunta, lo hace. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. La palabra que nos has revelado, la palabra que nos has mostrado, Señor. Queremos entender la mente de Cristo. Queremos aprender a caminar en los caminos que tú ya has decidido para nosotros. Queremos, Señor, apropiarnos de la herencia que nos corresponde. Y queremos, Señor, aprender a usar el poder que ya tenemos y que nos ha sido dado desde el momento en que hemos expresado nuestra fe en ti. Ayúdanos y acompáñanos en este camino de descubrimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿alguien quiere hacer un comentario? Este es el momento para que se expresen si es que hay algo para comentar sobre este tema o sobre cualquier otro. Y después hablaremos un poco de estrategia de iglesia.